¿qué le agregamos al botón? Evento. Exactamente, un evento, perfecto. Presiona aquí. Ven acá, actualizo y ahí tengo el presiona aquí, el botón. Bien, veo que este botón no hace nada. Por lo tanto, nosotros para poder relacionar las funciones con JavaScript vamos a hacerlo a través de un evento. ¿Cómo le agregamos un evento a través de un botón? Por ahora, simplemente lo agregamos con un atributo. Pero lo que les pregunto a ustedes será, ¿con qué comenzaba el atributo? Tenemos un montón de eventos. De hecho, en the eventos, ahí está. Acá, referencia de eventos. Vemos que tenemos un montón. Blocked, blur, ta. Pero al crear por atributos, todos comenzaban con lo mismo. On. On, exactamente. Si nosotros ponemos on y tienen event, van a ver el listado de todos los eventos que podemos agregarle a esta etiqueta. Como tenemos acá. Generalmente vamos a utilizar click, que es cuando le hagan clic, hacemos esto. Que acá puede ser JavaScript. Puedo declarar variables, puedo poner console.log, lo que sea. Sí, no hay problema. Sin embargo, habíamos dicho que no era lo mejor, no era lo más cómodo. Por lo tanto, siempre lo vamos a relacionar a una función. Voy a poner saludar y no se olviden de los paréntesis, porque yo quiero ejecutar esta función cuando hagan clic. Bien, de esta manera actualizo y ahora, ahora sí se ejecuta esa función. Y estos eventos, algo importante que no aclaré la semana pasada, es que ustedes se lo pueden agregar a cualquier etiqueta. Yo acá se lo agrego un botón porque es intuitivo, pero vean que yo puedo agarrar el H1, tarán, hago clic y funciona. Puedo agregárselo al footer entero, en cualquier parte del footer, y funciona. Tarán. No necesariamente es algo que solo estén en los botones o en los enlaces. No, puede ser a cualquier etiqueta. Pero bueno, ahí tenemos. Y por último, ¿qué es una variable global y una privada? Esto le pregunto a ustedes. ¿Cuál era la diferencia entre una y otra? Que La una privada era era creada en el ámbito de la función, digamos, dentro de la función, y la otra por fuera. Exactamente. Bien, vengo acá y tenemos las variables globales, que son aquellas que nosotros declaramos en el ámbito global. Básicamente sería donde veníamos declarando hasta ahora. Por ejemplo, let nombre es igual a Marcos. De esta manera. Bueno, esta es una variable global porque está fuera de toda función. Y puedo llamarla desde cualquier lado. Por ejemplo, acá, console.log, nombre. Actualizo. Y ahí me aparece Marcos. Ahora, como tengo esas variables, también tengo las privadas. Existen las públicas que serían las mixtas, pero esas las vamos a ver la clase que... No, la clase que viene no. Cuando veamos objetos, falta bastante para eso. Pero bueno, yo puedo venir acá dentro de la función y crear otra variable, como puede ser apellido, que tenga tal otro valor. De esta manera. Y puedo llamar a apellido log apellido. Veo que no hay ningún problema. Actualizo, tarán. Ahí está otro valor, debajo del hola. Ahora, el problema está si yo intento llamar a apellido desde fuera de la función. Voy a venir acá y hago el mismo console.log sin cambios y tendrán reference error. ¿Por qué? Porque las variables privadas solamente existen en el ámbito en el que son declarados. O sea, es decir, dentro de las llaves de la función. Por lo tanto, yo acá puedo referenciar la cantidad de veces que quiera a apellido. No va a haber ningún problema. Pero si me salgo del ámbito, ya sea antes o después de este, no la voy a poder llamar. Sin embargo, una variable global sí que puedo llamarla desde un ámbito interior. Yo puedo venir y decir, hola, coma, nombre, coma, apellido. De esta manera. Actualizo. Y ahí veo que me aparece nada. Ahora sí.
Y ahí veo que dice, hola, Marcos, otro valor, que otro valor queda raro, así que le voy a poner González. Hola, Marcos González. Veo que no tengo ningún problema, ya que al hacer una referencia, primero busco mi ámbito y si no está, salgo para afuera. Ese era el ejercicio que habíamos visto. Pero bueno, también esto de las variables privadas nos provee la opción de pisar variables, declarar variables privadas con el mismo nombre que una variable global. Yo puedo venir acá y decir, che, let nombre es igual a Susana. Y no me va a generar problema. ¿Por qué? Porque lo importante es no declarar dos variables con el mismo nombre en el mismo ámbito. Es decir, dos en el global o dos en el privado. Pero sí, puedo declarar variables con el mismo nombre en ámbitos distintos. ¿Y acá cuál se estaría utilizando? ¿Susana o Marcos? En este ejemplo de acá. ¿La privada Susana, o la Sí, porque está en privado. O sea, primero directamente agarra esa, ya no vuelve a salir. Ella la encontró, digamos. exactamente. Como primero busca en el ámbito en el que se está haciendo la referencia, es decir, el nombre, en este de acá. Dice, che, ¿existe nombre? Sí. Ok, perfecto, entonces utilizo ese. Che, ¿existe apellido? Sí. Perfecto, utilizo ese. Si llega a ser que no existe, dice, ¿existe nombre? No. Bueno, me voy uno para atrás. Y ahí aparece Marcos. Pero, como está acá, ahí tenemos el hola, Susana González. De esta manera. Y bien, esto era todo lo que habíamos visto la clase pasada. Y sería lo del repaso. Voy a comentar acá. Y voy a comentar acá. Repaso. Ahora sí, pregunto de nuevo por si las dudas. ¿Dudas, consultas respecto a esto? Genial. Gracias, María. Sos la voz de toda la clase. Perfecto. Y gracias, Teresa. Ahí está. Dos manitos. Perfecto. Continuamos entonces. Si cualquier cosa, si alguien no entendió, culpa de María o Teresa. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver parámetros y argumentos, además de retorno. Son cosas muy útiles y que yo les voy a estar pidiendo que practiquen en sus casas porque esto va a ser esencial de acá adelante. Lo vamos a utilizar siempre. De hecho, gracias a esto vamos a ir eliminando variables globales, disminuyendo su uso generalmente. ¿Por qué? Porque las variables globales tienen una limitación al utilizar funciones. ¿Cómo cuál? Bueno, vieron que nosotros podemos utilizar variables globales ya sea dentro o fuera de las funciones. ¿Qué pasa? Que según esto nos puede complicar un poco la vida, ya que tal vez una función depende totalmente del valor de una variable global. Para ejemplificar esto de una manera un poco más gráfica para poder verlo correctamente, vamos a crear una función la cual genera una etiqueta IMG, es decir, va a crear un string que tenga la etiqueta IMG y haga un document.write de dicha etiqueta. Voy a venir acá y lo voy a hacer en vivo con ustedes. Tarán, voy a pegar este. Bien. Ejemplo, limitaciones, variables globales. Parece que hablo súper trabado. Ejemplo de limitaciones con las variables. Yoda les está enseñando por un momento. Pero bueno, vamos a hacer una función, como dijimos anteriormente, const, que se llame crear IMG. En este caso, por cierto, pregunto. eh, ahí está, quizás ahí se ve un poquito mejor. Va a ser una función, que hace un document.write de una etiqueta IMG. IMG. ¿Qué atributos requieren una etiqueta IMG? Obligatorios. Y la fuente de donde se toma la foto y no me acuerdo cómo se llamaba esto, pero era el alt, ¿no? Como que Bien, te tenemos el escribía. alt y también tenemos la fuente. ¿Cómo accedemos al archivo? O ponemos la ruta, sería mejor dicho.
Les sorprendió, ¿no? SRC, exactamente. Un parcial de HTML acá en clase de programación. Bueno, parcial sorpresa. Bien, venimos acá, SRC, y tenemos SRC y alt. Bueno, para alt simplemente voy a poner color. Y en SRC quiero poner una ruta. Para este ejemplo, vamos a ver que si vamos a la diapositiva 5, el profe cargó unas bellas imágenes para poder practicar todo esto, el cual está en la carpeta items. Sí, son imágenes de colores. No esperen tanta creatividad del profe, hizo lo que pudo. Por lo tanto, vamos a decir, bueno, mira, vos tenés que ir a punto, barra, items, hay que poner la ruta completa, barra, y esto.jpg. Voy a ejecutar este crear IMG, pero lo voy a hacer desde el main, porque lo de creatividad del profe está al mismo nivel que los estilos del profe. Si yo intento ejecutar esto acá, el document.grade, ups, document.grade, para que lo vean, y esto está fuera del main, no sé qué estoy haciendo, disculpen, ahí está, y esto está fuera del main, para ver que los estilos del profe llegan a fallar. ¡Tarán! Ahí, bueno, eso queda ahí. Si intento hacer esto mismo 2 veces, hay un baile. Bueno, para evitar ese baile, lo que vamos a hacer es abrir un script en el main, o directamente pasamos el script ahí y ya está. No descomplica. Hacemos ese movimiento. Perfecto. Y ahora, esto lo vuelvo a dejar como estaba, y todo está en el main. Bien, listo. Ustedes no vieron nada. Genial. Entonces, con esto tenemos una imagen. Tenemos una función la cual crea una etiqueta IMG y hace un document.get de dicha etiqueta. Sin embargo, digamos que yo quiero utilizar distintos nombres de variables. O sea, distintos nombres de variables, no. Distintas rutas. O cambiar el nombre del archivo. ¿Cómo podría ser ahí? Y bueno, con lo que sabemos hasta ahora, podríamos decir, creamos una etiqueta IMG ruta, creamos una etiqueta, una variable para guardar el nombre del archivo. Voy. Ignacio, dime. Profe, la ruta del archivo que tiene la imagen, ¿desde dónde la está tomando? ¿Desde el El index. JS o del HTML? No, desde donde se esté ejecutando esto. ¿Dónde se está ejecutando Ok. esto? Acá en el index. Si yo hiciera esto acá, por ejemplo, ahí tiene que ser Sí. una ruta distinta. Ah, Ahí ese problema. bueno. Ok, gracias. No hay de qué. Bien, en este caso, vamos a declarar una variable, let img nombre, que guarde el nombre de la ruta. El nombre de la ruta, el nombre de la imagen. Simplemente voy a dejar acá el img nombre. Tal cual está acá. Si veo, ahora las imágenes van a desaparecer. ¿Por qué? Porque tenemos 2 puntos, barra, items, barra, undefined. Undefined, sí, no tengo valor. Perfecto. Vamos a asignarle un valor. Antes de cada ejecución, yo debería decir, ok, img nombre va a tener de valor el 00ff00.jpg. Actualizó. Y ahí tengo el verde. ¡Tarán! Perfecto. Si ahora quiero que el segundo sea azul, bueno, acá, antes de la segunda ejecución, img nombre es igual a, ¿cómo era el azul? ¿FF? 0000 puede ser, .jpg. No, soy terrible. Bueno, venimos acá, era el FF al final. Bien, copiamos esto y ¡tarán! Ahí tenemos el azul. Perfecto. Ya tenemos la forma de crear una imagen utilizando una ruta que va cambiando. Simplemente con tener el nombre del archivo, la imagen se crea sola y hace el documento.grade. Sin embargo, ¿no les parece algo tedioso esto? O sea, la gracia de una función era poder ejecutar bastante código o varias líneas de código sin tener que estar utilizando varias líneas de códigos. Con una sola línea, con el nombre de la función, ya está. Eso debería de ser la gracia de una función.
Acá estoy teniendo 4 líneas para 2 ejecuciones. ¿Podrían ser más ejecuciones? Sí. Podrían ser más líneas. Imagínense que el alt también tiene que ser una variable. Entonces ahí tengo que cambiar tanto el nombre de la imagen como el alt de la imagen, lo cual es tedioso. Voy a dejar acá la aclaración. Tenemos que cambiar el valor de img nombre antes de cada ejecución, lo cual está alta paja. Perfecto. Así que, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, para solucionar este tipo de problemas es que vienen los parámetros y argumentos. Así que, ¿qué son estos parámetros y argumentos? Básicamente, cuando nosotros creamos una función, así como cuando la ejecutamos, vieron que tenemos unos signitos, unos paréntesis, luego del nombre de la función. O, en el caso de crearlos, los tenemos acá. Acá y acá. Vean que están dichos nombres. Esos paréntesis, aparte de darle el poder, como les dije, para que las funciones se ejecuten, es lo que a nosotros nos permite enviarle información adicional a la función. Cuando ejecutamos también le podemos pasar data. Esta data que se está transfiriendo se le llaman parámetros o argumentos. Según que, si nosotros estamos enviando la información acá, o sea, al ejecutar, yo envío info 1. Bueno, esto es un argumento. ¿Por qué? Porque lo estoy enviando. Ahora, quien lo recibe se le dice parámetro. Yo acá puedo recibir el valor y guardarlo en un parámetro. Por ejemplo, dato. Eso sería básicamente lo que diferencia. Cuando hablo de un argumento, nosotros estamos hablando de el dato que se está enviando a la función. Y cuando hablo de un parámetro, eso significa del dato que está recibiendo dicho argumento. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Van a Sí, terminar sí. siendo la misma data. Lo que importa es el lugar. Bien. Y acá tienen un ejemplito gráfico. Así que, continuando con esto, ¿de qué son? Básicamente, son datos que vienen por fuera de la función y se usan por dentro de la misma. Y esto es lo bueno. ¿Por qué? Porque gracias a esta información que nosotros le podemos enviar a la función, no necesitamos de la utilización de una variable global. Directamente enviamos los datos dentro de los paréntesis. Todo parámetro de una función ejecutada implícitamente se está declarando como una variable privada e inicializándose con el argumento que recibe. Eso quiere decir que cuando yo creo una función, puede ser cualquiera de las dos, voy a utilizar esto porque ASD. Cuando yo creo una función y estoy creando un parámetro, que se puede llamar como quieran, piensen que este nombre tiene que seguir las mismas pautas que un nombre de variable, porque es prácticamente lo mismo. Voy a venir acá y le voy a poner hola mundo. Bueno, utilizo la misma nomenclatura, no uso espacios, bla, bla, bla. Ya saben, esas mismas reglas. Y acá, al ejecutar ASD y enviar valor, yo no. La función implícitamente está haciendo un let hola mundo es igual a valor. Eso es lo que está haciendo. Y este hola mundo sería una variable privada. Eso significa que si yo hago un log de hola mundo y ejecuto, acá en la consola, ahí veo el valor. Pero si intento hacer esto mismo acá afuera, tendrán mismo problema que antes, referencia error, hola mundo no está definido. Bien. Por consiguiente, bueno, cuando la función termina, los valores y el parámetro dejan de existir. Ahora, no hay límite en la cantidad de parámetros que nosotros podemos crear para una función. Podemos crear la cantidad de parámetros que ustedes quieran. Es infinito. Lo que sí, tienen que separar estos parámetros y también argumentos por coma. Yo puedo venir acá y hacer una función que se llame saludar, la cual recibe un nombre y también recibe un apellido.
Ahora, voy a hacer un hola, nombre, apellido. De esta manera. Nombre igual. Y acá voy a enviar Marcos. Y quiero enviar otro argumento. Bueno, Ramírez. Tal cual está acá. Marcos Ramírez. Bien. Entonces, si ejecuto esto nuevamente, ahora tengo el hola, Marcos. ¿Y el saludo? Ah, claro. Eh, bueno, acá voy a ejecutar el saludar y voy a enviar Marcos, nuevamente, Rodríguez. No era Rodríguez, pero bueno. Marcos Rodríguez. Tarán. Y ahora sí, tengo el hola, Marcos Rodríguez. Puedo hacer lo mismo con hola, Susana Jiménez. Tarán. Hola, Susana Jiménez. Tarán. Bien. Y de esta manera es como podemos enviar datos y la cantidad de parámetros que nosotros queremos o argumentos que nosotros queremos. Un detallito importante es que el orden en el que ustedes crean los parámetros debe coincidir con el orden en el que envían los argumentos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos identificar que Marcos es el nombre y Rodríguez es el apellido porque no sé por qué, pero podemos hacerlo. Ahora, si yo le paso a la computadora esto al revés, ups, al revés, coma, tal cual está acá, veo que la computadora me dice, ok, este va a ser el nombre porque yo tengo el parámetro nombre, es el primero, entonces Rodríguez es el primero. Apellido es el segundo, entonces Marcos es el apellido. Y así. No es que la computadora va a entender. Ustedes tienen que seguir el mismo orden de los parámetros, el mismo orden en los argumentos. Perfecto. Una vez sabiendo esto, vamos a intentar hacer el mismo ejemplo que antes, solamente que ahora aplicando esto de parámetros y argumentos. Voy a venir acá, les voy a dejar comentado esto y me voy a llevar solamente la función. Esto me lo llevo. Ejemplo, implementando parámetros y argumentos. Bien. Acá, lo que vamos a hacer ahora es que en lugar de utilizar la variable, en lugar de que img nombre sea una variable global, vamos a decir que img nombre es una variable, un parámetro, de esta manera. Y ahora, en lugar de hacer estas ejecuciones de cambiar valor, ejecutar, cambiar valor, ejecutar, vamos a venir acá y ponemos crear img y paso directamente el valor 00ff00.jpg y tomo esto, me lo llevo acá y tomo esto y me lo llevo acá, tal cual de esta manera. Y tarán, tengo el mismo resultado que antes, solamente que ahí está, ahora con el color rojo, pero no tuve que crear ninguna variable global y eso es lo bello. Y simplemente ejecuté todo en una sola línea. ¿Se entiende esto? Sí. Perfecto, genial. Bien, déjeme tomar agua y continuamos. Para terminar de, bueno, acá está el mismo ejemplo. Para terminar de entender del todo esto, vamos a hablar del paso a paso, de cómo se comporta una función que tiene argumentos, todo esto. Bueno, primero que nada, de todo este código, que es básicamente, para que lo vean, una función que recibe un parámetro, num, y dice la paridad del número, y lo muestra en un console.log. Un ejercicio que ya hicimos, pero aplicado a una función y con esto de parámetros y argumentos. De todo este código, lo primero que se procesa es la ejecución de la función. Ya vimos que crearlo no va a procesar nada, simplemente lo creas y lo guardás. Por lo tanto, lo primero es la ejecución. Bien, una vez nosotros ejecutamos una función, JavaScript verifica si la función existe. Si no existe, te va a decir, che, mirá,
type error. Y acá, nuevamente, es un buen ejemplo de... ¿Recuerdan los 3 tipos de errores? Reference error, syntax error y type error. Bueno, acá es cuando empieza a aparecer el tercero. ¿Por qué? Porque si yo tengo let nombre, que es un string, y a nombre lo quiero ejecutar como si fuera una función, no puedo. Entonces, estará type error. Este nombre no es una función. No te dice el tipo de dato, pero básicamente de un string no lo puedes ejecutar. Ahí es cuando empieza a aparecer el tercero. Ya da unos indicios. Igual va a aparecer más en un futuro también. Pero para que lo tengan presente. Ahora sí, verificamos que la función existe. Si no existe, me va a tirar un type error, aunque la variable no esté declarada. Si existe, la función le dice, che, mira, mano, yo existo, estoy acá presente, necesito un valor para el parámetro num. ¿Será que por ahí lo tenés? Y la ejecución dice, ah, sí, ok, perfecto, entiendo. Para el parámetro num yo tengo este argumento, el cual es el valor 4. ¿Te sirve, crack? El parámetro dice, sí, me sirve. Entonces yo voy a hacer let num es igual a 4. Esa declaración implícita que hace JavaScript al, al definir un parámetro. Una vez se hizo ese proceso, se ejecuta la función de manera común y corriente, y cuando termina de ejecutarse, tanto el parámetro num como su valor 4 son eliminados de memoria. Nuevamente, esto también lo van a tener en las diapositivas por si quieren ver el paso a paso, y así pasaría con más de un parámetro tal, y tal. Ahora sí, continuamos. Antes de pasar con retornos, vamos a hablar de una forma para trabajar con estos parámetros y argumentos. Y para esta forma, tenemos la inicialización por defecto y la verificación de esto. Siendo los parámetros variables, nosotros los podemos inicializar, de ser necesario, con un valor por defecto a la hora de crear una función. Vean que si yo intento ejecutar esta función y no le envío argumento, va a utilizar su valor por defecto. En este caso, la variable, el parámetro, no está inicializado. ¿Qué tiene una variable que no está inicializada? Undefined. Exactamente. Entonces, estarán alt undefined. De esta manera. Como no me estás pasando un argumento, me dice, ok, utilizo el valor que tengo. Ah, no estoy inicializado. Undefined. Voy a venir acá. O voy a dejar este ejemplo, tal cual está acá. Y vamos a asignarle un valor por defecto. Ejemplo con implementación de parámetros y argumentos con valores por defecto. Yo puedo venir acá y decir, ok, no tenés un parámetro y un argumento, no me estás enviando argumento para este parámetro, entonces por defecto va a guardar el color 000000.jpg. De esta manera, lo que antes daba color, ahora rompe. Porque no comenté esto. Ahí está. Ahora rompe. Ahora no rompe, me quedó el error. Sino que utiliza dicho valor. Y vean cómo en aquellos que sí me estás pasando un argumento, bueno, simplemente lo piso. Esta inicialización por defecto que nosotros podemos hacer en los parámetros nos puede servir para definirlos en 2 tipos. Por ejemplo, tenemos los obligatorios u los opcionales. Básicamente, si nosotros creamos una función y necesita que un parámetro tenga un valor sí o sí, es un parámetro obligatorio. Si nosotros tenemos una función en el cual no me pasan parámetro o me pasan un erróneo, bueno, podría ser que sea opcional y utilizar un valor útil. En el caso de los obligatorios, los vamos a inicializar con un valor que nos permita a nosotros tenerlo de referencia, como puede ser null. Y mediante condicionales podemos verificar si se recibió o no el valor. A diferencia del obligatorio, el opcional sería básicamente utilizar un valor útil para el correcto funcionamiento.
Y acá les da un ejemplo de cada una de las verificaciones. Pero a mí me gusta hacerlo en otro caso, ya que lo ejemplificamos un poquito como ustedes. Piensen que nosotros vamos a hacer esto. Crearemos una función la cual recibe los datos de un usuario y guarda dicho dato y lo registra en la base de datos. Obviamente, simulado. No vamos a hacer todo eso, solamente vamos a ver la parte de parámetros y argumentos. Piensen que nosotros vamos a recibir los siguientes, o vamos a tener los siguientes parámetros. Los siguientes parámetros. Uno va a ser email. 2 va a ser contra, de contraseña. Y 3 va a ser IMG perfil. De acá, ¿cuáles son los obligatorios y cuáles son los opcionales para ustedes? ¿Cuál debería ser un parámetro opcional y cuál debería ser uno obligatorio? Opcional, capaz la imagen y los demás obligatorios. Exactamente. Esto es como que si estás registrando un usuario, siempre te lo van a pedir. La imagen de perfil, si no lo haces, bueno, generalmente te ponen el clásico user.jpg. Este. Por lo tanto, estamos bien. Tenemos dos parámetros, los cuales son obligatorios, y un parámetro, el cual es opcional. Bien, voy a crear la función const registrar usuario, el cual recibe la función. Y vamos a crear los parámetros email, que se inicializa en null, porque es un valor no útil. Contra, que también se inicializa en null. Y img perfil, el cual se inicializa con el user.jpg. De esta manera. Como que se ve raro, ¿no? A ver, dame un segundo. Ahí está. Ya tenemos email, contra y img perfil. Bien. Ahora, ¿qué hacemos primero? Bueno, primero tenemos que verificar que exista o que tenemos los datos que son obligatorios. Por lo tanto, vamos a hacer un if y vamos a preguntar si email es igual a null. Ahí está. Si email es igual a null, entonces lo que hacemos es un console.log de el correo es obligatorio. Vamos a hacer un ejemplo de registrar usuario sin enviar nada. Y vamos a hacer un log de acá. Ejemplo sin enviar nada. Y ¡tarán! Consola. El correo es obligatorio. Vamos a resaltarlo con un war. Ahí está. El correo es obligatorio. Vemos que va funcionando. Esto es un ejercicio bueno de hacer en sus funciones. Siempre que vayan a probar o estén creando una función, intenten pensar en los posibles casos que les puede llegar con dicha función. ¿A qué me refiero? Bueno, ejemplo sin enviar nada. Vamos a hacer otro ejemplo sin enviar correo, mejor dicho. Correo. Vamos a hacer un ejemplo sin enviar contraseña, pero sin enviar correo también. Pero si no, con correo correcto. Tercer ejemplo, podría ser ejemplo enviando correo y contraseña válidos, pero, pero sin enviar imagen, enviar IMG. Y por último podría ser ejemplo enviando correo y contraseña válidos, además de la IMG. ¿Puede haber más casos? Sí, en este caso vamos a abarcar estos 4 de acá y ya está.
Por lo tanto, tenemos ejemplo sin enviar correo. Ya vemos que en la alerta me aparece el correo es obligatorio. Acá lo que vamos a hacer es un console.log que diga se registró al siguiente usuario de manera correcta. Y vamos a usar un trucazo, el cual es hacer un log, voy, y acá ponemos email dentro de unas llaves contra y img perfil, simplemente para ver el resultado. Sí, María. Laura. Tenés el micrófono apagado. Ok, bueno, cualquier cosa me hablas. Creo que se confundió. Sí, puede ser que se haya confundido. Pero bueno, vamos a definir acá. Tenemos email, che, mira, esto es nulo, entonces te tiro un warn. Y si todo está bien, vamos a decir un console.log de el usuario se registró de manera correcta. Y mostramos los datos del usuario registrado. Actualizo y tarán. Me dice, ejemplo, sin enviar correo. Sin enviar correo. Veo que me aparece el correo es obligatorio, pero me dice, se registró el siguiente usuario de manera correcta. O sea, está bien, me está validando, pero de todas formas me lo está registrando. ¿Cómo solucionamos eso? O sea, si te pones a pensar, está bien que esté pasando eso, es El normal. dato tendría que no ser null, ¿no? Tendría que no ser null. Sí, está bien. Pero también hay otra opción. Esto está suelto. ¿Nosotros estamos haciendo algo para detener este código? No, porque se ejecuta porque es null y porque está dentro de la cosa. No me sale. Exactamente, sí, igual te entendí. Acá, si entras, te dice que esto es null, haces un console.one y ya está. Una vez terminas eso, se sale del if y se ejecuta lo que está debajo. ¿Qué podríamos hacer entonces con nuestros conocimientos de condicionales para decir, ok, si esto se ejecuta significa que tengo un correo? Quizás podríamos meterlo dentro de un else, de esta manera. Vengo acá, digo, ok, si tengo un correo vacío, tiro este dato. Si no, entonces registro el siguiente de manera correcta. Podría ser el otro camino también, de decir, ¿está todo bien? Sí, si no, ¿cuál es el que está mal? Son dos caminos. Al fin de cuentas, después lo podemos hacer. Pero es lo mismo, solo que a la inversa. Si actualizamos, acá, vamos a ver que me dice, ejemplo sin enviar correo, el correo es obligatorio. Perfecto. Ahora, ejemplo sin enviar contraseña, pero con el correo correcto. Voy a venir acá y voy a hacer lo mismo que antes, solo que ahora envío el correo asd@asd.asd. Actualizo. Que veo, ejemplo sin enviar contraseña, pero con el correo incorrecto, se registró el siguiente usuario de manera correcta. Esto no es válido. Entonces, ¿qué deberíamos de agregar a nuestro condicional? Otra estructura if else. Sí, podríamos hacer acá un else if en el que preguntamos qué cosa. Que si el dato no es null, debería. Exactamente. Si Bueno. contraseña es null, acá lo que vamos a hacer es lo mismo que antes, pero diciendo la contraseña es obligatoria. Voy un momento, denme un segundo. Dale, no hay ningún problema. Chau, chau, María.
Bien. En este caso, primero preguntamos si el email es nulo. Bueno, entonces le decimos, si no, me envían un email, pero no me envían contraseña. Bueno, la contraseña es obligatoria. Ahora, me envían un correo y contraseña válidos, pero sin enviar IMG. Bueno, vengo acá. Voy a poner como contraseña, coma, ASD. Tarán. Tengo objetos, email, contra, y se registró el siguiente usuario, lo cual está bien porque es correcto. Y por último, tenemos la última, la que es una imagen también. Vengo acá y voy a poner la clásica foto de playa.jpg. Actualizamos y ahí vemos cómo el primero utilizó el valor por defecto porque no envié nada y el segundo utilizó el valor que le pasé. ¿Se entiende esto de parámetros y argumentos? ¿Cómo podés trabajar con estos? No tuvimos que agregar una verificación para el IMG perfil. ¿Por qué? Porque si no me lo enviaban, ¿me importaba? ¿Y No no? porque no era obligatorio, pero ¿podés ponerte un segundo en ahí, Acá, en o el en el console hot. log de playa? Eso es lo que no entendí, perdón. Este es básicamente enviar el argumento que se va a utilizar en IMG perfil. En el que está dentro de la función salió el de IMG perfil y después y pusiste otro console log con playa. Y está ejecutando los dos, ¿no? Exactamente, acá Ahí lo que está. estoy haciendo es registrar usuario, pero sin enviar el tercer argumento. Es decir, utiliza el valor por defecto, porque no estoy enviando nada. Y acá lo que estoy haciendo es ejecutar la función, pero ahora sí estoy subiendo una foto, que sería el playa.jpg. Y por eso es que acá me salta, che, mira, acá se utilizó la foto que me subiste, acá no me subiste nada, entonces uso el valor que tenía por defecto. ¿Se entiende? Sí, joya, profe. Perfecto, genial. Bueno, ¿vieron algo importante? Quizás un detalle importante que hicimos acá. En algún momento, la función se encargó de pedir el email. No, no usaste prompt ni nada. Exactamente. Y eso está bien, porque la función se encarga de pedir el email. No. No, solamente de registrar al usuario. Y acá es donde viene lo de responsabilidad única. Una función, vos le podés pasar la información y que si esa información no llega correctamente, lo devolvés o no haces la acción, le avisas a otra función o lo que sea. Pero no es tu responsabilidad como función tener que pedir el dato. Ok, no me llegó correctamente, lo pido. No, a esta función le da igual. De hecho, ni siquiera sabe de dónde está llegando este email. ¿Por qué? Porque el parámetro podría llegar desde el valor que le estamos pasando acá. Podría ser desde un prompt, let email es igual a prompt. O podría ser desde un formulario. O podría ser desde una base de datos. O bla, bla, bla. No le importa a la función de dónde proviene el dato. Lo que le importa es que le llegue el dato. Y si no, bueno, ahí ve cómo actúa en consecuencia. Pero bueno, sería eso. Profe, una pregunta. Cuando Sí. pedís email, que tiene que tener unas ciertas características, un email, ¿eso en la función lo puede chequear? Que sea tatata@tatata.com, ponele. Podrías tener una función acá en lugar de verificar si esto es igual a null, podrías tener una función que se llame img válido. Y esta función te da la respuesta de, che, mira, válido todo, es válido, perfecto. O es inválido. Pero se podría Pero encargar eso, otra función. claro, es propiedad de una función validar ese tipo de dato que esté bien escrito o quién lo tiene que validar. Podría validarlo otra función, podría validarlo esta. Sí, lo ideal que sería que lo valide otra función. Vos tener una función aparte para que te valide el dato. Aparte, acá también tenés que pensar, che, registrar usuario. Es una función al cual está seguro de que le llegan los datos válidos, está seguro de que no le llegan los datos válidos, bla, bla, bla. Pero en cuestión sería, muy probablemente, te digo lo que pasaría, vos tenés un prompt, vos vas a tener el dato validado, do
while, básicamente, ya sabemos que tenemos que hacer let email acá afuera, porque si no es una variable privada. Email es igual a prom. Bien, validamos este dato, como sea, no importa. Todo esto podría estar en una función, que sea pedir email validado. Y acá, en lugar de estar haciendo todo este prompt, lo que haces es enviar el email validado. ¿Por qué? Porque sabes que cuando ejecutes esta función, te va a devolver el valor correcto. Pero no necesariamente tiene que ser algo que se encargue esta función. Podría ser otra, tranquilamente. O podrías haber escrito el código a mano o lo que sea. Hay muchas formas de trabajar con funciones. Vamos a ver combinaciones de funciones porque es algo muy potente y es algo que es la forma común de trabajar. Tener una función para cosas chiquititas. No es raro. De hecho, acá estamos haciendo... Sí, acá estamos haciendo un par de acciones. Validar, validar y acá mostrar. Esto que estamos haciendo de registrar al usuario se podría encargar otra función. Vengo acá y le digo, che, mira, guardar usuario. Guardar usuario, base, datos. Perfecto. ¿Y qué hace la función const guardar usuario, base, datos? Base, datos. Lo que hace es, bueno, valga la redundancia, eso. Pongo llaves y muestra en consola. Acá podríamos hacer un log de simulando. Guardando datos. Y una vez termina eso, se registró el siguiente usuario de manera correcta, pero se encargó otra persona. Acá vos lo que estás haciendo es registrar el usuario, y así. ¿Se entiende? Un poco esto de responsabilidad. Y que va asociado un poco a la pregunta que me hiciste. Porque Sí, sí. probablemente la validación se encargue otra función. Yo tener una función que te diga, ¿es válido? Sí, no. Y bueno, pero para saber cómo aprovechar esto, tenemos que ver el siguiente tema, que es el retorno. Porque eso es lo que a nosotros ya sabemos cómo darle información a una función, pero no sabemos cómo recibir su respuesta, que ese es el proceso que nos falta. Pero bueno, hasta acá, ¿vamos bien? ¿Dudas, consultas? ¿Todo bien? Ok, genial. Lluvia de likes. Entonces, vamos a ver el tema nuevo. Por cierto, si veían las diapositivas, acá estaban los ejemplos de crear IMG opcional o crear IMG obligatoria. Vean que es más o menos lo mismo. Yo prefería hacerlo así para combinar todo en una sola función. Entonces, vamos a ver el tema de retornos y nos ponemos a practicar. Acá, pequeña frase filosófica. Todo parámetro de una función es una variable privada. Nace, vive y muere dentro de ella. Los argumentos básicamente serían el sentido de su vida. Oh, tan poético, hermoso. Pero, bueno, continuamos. Retorno. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de funciones. Las funciones void y las funciones con retorno. Básicamente, las funciones void son aquellas que se ejecutan, hacen todas sus acciones y no devuelven ningún valor, que es de hecho las funciones que venimos utilizando. Vean que nosotros acá estamos ejecutando. Bueno, tenemos los parámetros, argumentos, hacemos nuestras acciones y en ningún momento estoy, vuelvo para atrás porque acá estoy viendo este error, en ningún momento estoy dando una respuesta para atrás. O sea, ejecuto y ya está. En ningún momento paro. O paro y digo, che, mira, a la persona o al coso que me ejecutó, toma, para vos. No, simplemente ejecuto y ya está. Eso es una función void, las que no devuelven nada. Además de eso, tenemos las funciones con retorno, que hacen lo mismo, se ejecutan, hacen todas sus acciones, pero en este caso sí que devuelven un valor para afuera, lo cual es bastante útil.
Para esto, nosotros utilizamos la palabra reservada return. Return es lo que nos permite devolver un valor. Y cumple dos tareas. Primero que nada, devuelve un valor hacia afuera. Dicho valor es lo que se pone al lado del return. Voy a venir acá y voy a poner un ejemplo. En este caso, vamos a poner return. Bien, voy a crear una función const. No vean eso. Const saludar. Vamos a poner, no sé, no se me está ocurriendo nada. Se acabó mi creatividad. Pero bueno, vamos a poner función. Podemos recibir un nombre que por defecto vamos a ponerle Marcos. Y vamos a hacer un console.log de hola, nombre. Mismo ejemplo que teníamos antes. Nuevamente, esto es una función void. Estoy ejecutando, hago mis acciones y termino. Ahora, digamos que nosotros, en lugar de querer ejecutar este código, quiero retornar este mensaje. Quiero sacarlo para afuera. En lugar de mostrarlo, quiero sacarlo. Para esto voy a utilizar las comillas, los backstick. Hola. Nombre. Ahí está. Y en lugar de mostrarlo, quiero sacarlo. Entonces, yo lo que hago es un return de este string. Esto es lo que yo quiero sacar para afuera. Y ahí es que lo estoy devolviendo. Profe, perdón, lo que Sí. sería para afuera, ¿a qué te referís? Básicamente, pensá como que esta función, esta ejecución, se va a transformar en esto. Ok, Eso fuera de la variable. fuera de la función. O sea, Ah, donde lo eso, perdón. ejecutás, es como que se va a transformar en esto. ¿Y qué podemos hacer nosotros con eso? Tarán. Podemos guardarlo en una variable. De hecho, ¿no le suena a algo esto? Algo común que ya veníamos haciendo para un tipo de función. Ahora se va a venir una revelación increíble. Pero bueno, no me adelanto. Primero que nada, sacar para afuera sería ese proceso de donde estoy ejecutando la función, este valor se va a quedar ahí. Eso sería la primera función. Y la segunda es lo siguiente. Log, chao. Actualizo. Ejecuto primero. Saludar. Ahora sí, actualizo. Hola Marcos. ¿Y mi chao? Bueno, si yo ejecuto un return, la función se detiene. Básicamente se corta y devuelve el valor para afuera. Todo lo que hay debajo de un return no se va a ejecutar nunca. Y esto es la alerta que me está apareciendo acá. Me está diciendo, che, mira, tenés código que es inalcanzable después de un return. Básicamente es lo que te dice. Si pones código debajo de un return, nunca, de los nunca, se va a ejecutar. No hay chance, como dirían los jóvenes de hoy en día. No hay chance de que se ejecute. Por lo tanto, tenemos esas dos funciones. Y el return puede ser único o puede haber varios. Para. ¿Cómo es eso? Si dijiste que si yo pongo un return acá, nada se puede ejecutar acá abajo. Y está bien. Pero podés tener varios entre condicionales. Yo puedo venir acá y utilizar este mismo ejemplo de antes. Mira, si llega a ser que email es vacío, entonces voy a detener la ejecución y voy a enviar el mensaje para atrás. O sea, para afuera, mejor dicho. Si llega a ser que contra es vacío, voy a hacer esto y me mando para acá. Solo que cambio el mensaje. Y ahora ya no necesito el else. ¿Por qué? Porque si llega a ser que por alguno de estos motivos uno de estos dio true, que recuerden, esto se va, tarán, tarán, esta es la manera correcta. Si llega a ser que uno de estos es un valor inválido,
Entonces, este return se va a ejecutar. Por lo tanto, nunca voy a llegar acá. Si llega a ser que ninguno de estos, o sea, todos los valores son válidos, entonces directamente ejecuto esto. Para hacer las pruebas voy a tomar estos dos. Tarán, actualizo. Y ahí veo, la contraseña es obligatoria. Y se detuvo ahí. Return se detuvo. En el caso de la segunda ejecución, donde todo es válido, se registró el siguiente usuario de manera correcta. Tarán. Pero bueno, esa sería como la segunda funcionalidad que te puede proveer el retorno. Y ahora, ya que sabemos lo que es, vamos a ver la forma en la que trabajamos con esto. El return siempre devuelve un valor y no una variable. Esto es algo que no aclaré, pero si yo tengo una variable, let asd, que tiene un valor y lo que hago es un return de ASD, no estoy devolviendo la variable para afuera. No es que la estoy sacando, sino que estoy devolviendo esta parte de acá. Ahora sí. El return siempre devuelve un valor y no una variable. Recuerden que toda variable privada nace, vive y muere dentro de la función. Cuando se ejecuta una función con retorno, ese valor se puede utilizar al finalizar la ejecución. Por ejemplo, ¿qué utilizábamos nosotros? ¿Qué funciones utilizábamos nosotros de la cual podíamos recibir un valor? Prompt, confirm, parseInt, parsefloat. Y acá es donde viene la revelación. Este es como, no sé si vieron la película Gato con Botas, la parte en la que el huevo dice que siempre estuvo ahí. Bueno, las funciones, los parámetros y el retorno siempre estuvieron ahí. Voy a hacer un let variable es igual a prompt. ¿Qué estoy haciendo con los paréntesis? Acá. La estás inicializando. No, bueno, la estás llamando. La estoy llamando y ejecutando. Perfecto. ¿Qué es este mensajito que nosotros ponemos acá? Y es el parámetro. No. Me encantó la seguridad, pero no es un parámetro. Bien. La otra sería El argumento. el argumento. Exactamente. ¿Y qué hacemos nosotros con lo que nos retorna el prompt? Lo guardamos en una variable. Vean cómo está enlazado todo. Desde la primera línea que aprendieron a programar, está ahí. Porque este prompt, lo que suele hacer es, bueno, te crea la modalcita, recibe un valor, y ese valor, ¿qué hace? Bueno, hace un return de dicho valor. Y nosotros lo podemos o guardar o lo podemos utilizar directamente. Por ejemplo, parseInt prompt. Mensaje. ¿Y acá qué estamos haciendo? Lo que me retorne el prompt lo utilizamos como argumento para la función parseInt. Nuevamente, son cosas que ustedes ya venían usando, solo que no sabían por qué lo estaban haciendo así. Bueno, Profe, pregunta, pero ahí le estás pidiendo un parse int a un string. exactamente. Pensá que esto sería algo así. Digamos que del prompt, transformación, paso a paso. Digamos que en el prompt me ingresan un hola. Bueno, de todo esto, ¿qué es lo primero que se ejecuta? ¿El parseInt o el prompt? El prompt, creo. Exactamente. Primero se ejecuta el prompt. Se ejecuta el prompt. Porque es lo que está más adentro en este caso. Uno, prompt. Después, en el prompt me ingresan hola, el string hola. Tercero, prompt retorna el valor hola. Lo que se vería de la siguiente, manera.
digamos que esto es la transformación paso a paso. Esto, que acá me ingresó un hola, bueno, borro el prompt y pongo hola. Ahora, 4. Se ejecuta el parse int. Parse int recibe el argumento hola. Este sería el 6. Parse int intenta transformar el hola a un número. ¿Y qué hace con ese intento el parse int? Acá es lo que les pregunto a ustedes. A ver. Una vez obtiene el resultado, Es que, claro, el resultado no es un número. podría ser como podría no ser. Pero ¿qué hace el parse int en código, por ejemplo? Digamos que una vez obtiene el resultado, que puede ser nan o num, no importa, no viene el caso, ¿Lo guarda en la variable? no lo guardan en la variable. La función no se encarga de guardarlo en la variable. Lo retorna. Lo retorna. Acá la idea está en, ¿a la función le importa lo que vos vas a hacer con ese valor que te está retornando? O sea, ¿el prompt le interesa saber si va a guardarlo en una variable o vas a utilizarlo directamente dentro de un parse int? No, no es responsabilidad de la función lo que vas a hacer con ese valor. Eso ya es cosa tuya. Esta es la forma de comunicarse entre funciones. Ok, perfecto. Entonces, una vez obtenido el resultado, ya sea num, nan o number, parseInt lo retorna. Y ahora es donde nosotros podemos decidir qué hacer con dicho valor. Es decir, que una vez, suponete que ahora me dio nan, bueno, yo tengo un nan acá. Todo esto, la transformación paso a paso, fue prompt, hola, nan. ¿Y qué hago con esto? Y podría guardarlo en una variable. Let resultado. Que todo esto sería lo mismo que hacer acá. Tac, tac. Por ejemplo. Guardarlo. ¿Se entiende? Ahora un poquito más esto del ratón. Sí, entendí, pero no entiendo para qué guardarías un nota number si estás pidiendo un string. Es que vos acá podrías haber pedido un número. Pero, ¿qué pasa si el usuario te ingresó un hola? Acá no es tanto la idea de por qué estamos haciendo esto. O sea, pensá que yo puse mensaje, no es lo mejor. Sino que acá la idea es ver cómo funciona el ratón y el paso a paso, el desglose de todo esto que nosotros acá veíamos y decíamos, magia, esto me va a pedir un número, o me va a guardar un número, o me va a guardar nan. Bueno, ahora sabemos por qué podés guardar un número o por qué podés guardar un nan. Es porque las funciones estas te están retornando dicho valor. ¿Se entiende? ¿Eso? Sí, eso entendidísimo. Perfecto. Bueno, básicamente sería eso. No encontrarle sentido en por qué acá estamos guardando nan. Eso, bueno, puede pasar. Es como antes que estábamos guardando un null. Ponele. ¿Acá? Sí. No, acá es obligatorio. ¿Por qué? Porque nosotros, si no nos pasa nada, tenemos que utilizar un valor no útil. ¿Qué habíamos dicho nosotros de comparar contra un defined? Que no deberíamos de hacer ese tipo de cosas. Por lo tanto, ¿qué podría ser un valor que no es útil, pero sí nos permite para tenerlo de referencia? Null. Pero es porque acá vamos a hacer preguntas. Che, mirá, si acá este valor es null, significa que no me pasaron nada.
acá, digamos que puede ser otro ejemplo. Digamos que en este caso, en lugar de hola, me pasan un 10. Bueno, el 10 sería así. 10. Recibe ese 10, lo intenta transformar en un número y acá se guardaría un 10. Pero nuevamente, no es el caso, en este ejemplo de acá, no es la idea el sentido. Acá ya sí, porque es importante inicializarlo como null, ya que si no lo haces, ¿con qué comparas? Podrías utilizar otro valor como un 0. Ok, si esto es igual a 0, entonces significa que no me ingresó nada. ¿Se entiende la diferencia? Sí, perfecto. Genial, perfecto. Pero bueno, vean que esto es algo que ustedes ya venían utilizando desde el comienzo. Ahora es donde le pueden dar sentido. Y lo bello acá es que ahora ustedes pueden crear sus funciones que comuniquen información. O sea, que devuelvan valores. Esa es la idea también. El valor retornado puede ser usado directamente, como hacemos con el prompt con el parseInt, o guardarse en una variable para utilizarlo posteriormente, como generalmente hacemos. Y una última aclaración es que las funciones void, ¿qué pasa si yo ejecuto una función void? Dijimos que no devuelve nada. Está bien. Pero, ¿qué pasa si yo hago let valor es igual a ver, una función void que tenga por acá? Bueno, digamos que yo utilizo esta. Esto es una función void. No me está devolviendo nada. Pero, ¿qué pasa si guardo el valor? ¿Qué me va a devolver esto? ¿Rompe? La verdad es que no rompe, sino que acá, implícitamente en valor, lo que tenemos es un definer. Por defecto, las funciones void tienen un return, un definer, al, al final, o implícito. O sea, no es que devuelven nada, sino que hacen un return, un definer. Pero es algo que hace JavaScript, no es algo que hacemos nosotros. Las funciones por defecto tienen un return definer implícito. Bien, ahora sí, una vez dicha esa aclaración, corto. Y bueno, retomando el ejemplo anterior, vamos a tener lo siguiente. Vengo acá y yo, en lugar de hacer un document.write, lo que podría hacer es un return de esta imagen. Return img, tal cual está acá. Y acá guardar la imagen en una variable. Y hacer un document.write de dicha img. De esta manera. Actualizo. Y tengo el mismo resultado que antes. Para ver que es distinto, vamos a poner ff0000.jpg. Y ahí tengo el color rojo. Pero bueno, ¿por qué es útil esto? Acá es donde damos el ejemplo también de por qué nos conviene utilizar return en lugar de hacer que la función se encargue de decir, ok, esto se muestra en console.log. O esto se muestra en document.write. Return. Return. Ejemplo práctico. Suponete que nosotros, ejemplo práctico, si no utilizamos return. Suponete que necesito una función que cree una imagen y la guarde y la muestre en un document.write. Bien, voy a crear esta imagen. Podemos crear imagen. Y tengo este resultado. Ahora, otra situación. Quiero lo mismo, pero en este caso, en lugar de que lo muestre en un document.write, lo muestre en un console
console.log. Bueno, tengo que tomar de nuevo la misma función y decir, esto es document, esto es console. Y lo único que tengo que cambiar acá es esto, console.log. Lo demás sigue siendo exactamente igual. Pero bueno, ahora quiero lo mismo, pero que en lugar de que lo muestre en document o en console, lo agregue, mejor dicho, lo agregue a una etiqueta. Bueno, tengo que venir, tomar lo mismo y poner, che, etiqueta.inner HTML es igual a tal. ¿Ven cómo la función, qué es lo único que está cambiando? La forma de mostrar la data. Después, la acción es siempre la misma. Y nuevamente, ¿de qué se encarga esta función? ¿Cuál es la idea principal de esta función? ¿Cuál era? Mostrar una imagen. No mostrar, Guardar. tampoco. Lo dice el nombre. Crear. Crear. Acá estoy creando una imagen y acá estoy mostrándola. Acá estoy creando una imagen, acá estoy mostrándola. Acá estoy creando, mostrando. Nuevamente, dos acciones. ¿A la función le tiene que importar qué vas a hacer vos con esa imagen? No. Simplemente se encarga de crearla. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, el mismo ejemplo que teníamos antes. Crear IMG. Che, mira, quiero hacer un document.write de esta imagen. Bueno, puedes venir acá y guardarle una variable. O quiero hacer un console.log de esta imagen. Console.log y acá pongo crear IMG. Y le digo, che, mira, la imagen sería 0000ff.jpg. Perfecto, quiero guardarlo en una etiqueta. Etiqueta.innerhtml. Esto es algo que vamos a ver en un futuro. No, si están confundidos, está bien, está perfecto. No, no lo quiero resaltar ahora, sino que era porque necesitaba un tercero. Etiqueta.innerhtml. Bueno, crear IMG. Tarán. ¿Hice algún cambio en la función? Lo estoy mostrando en 3 lugares distintos y de 3 formas distintas, mejor dicho. ¿La función se enteró? No. Y no le interesa tampoco. Eso es lo lindo. ¿Se entiende por qué es importante saber esto y por qué es útil? Porque acá es una línea loca, pero vamos al ejercicio 1 de la diapositiva anterior. Ejercicio 1. Tenemos este, donde tenemos un switch, tenemos m, esta variable, y acá hacemos un console.info. Ejercicio 1.2. Ups, me pasé. Ejercicio 1.2. No lo hicimos. Qué mal que no lo hayamos hecho. Bueno, ejercicio 1.2 sería lo mismo. Tarán, pero en lugar de esto, document.write. Vean, ¿hay cambio acá? No. Entonces, esto tranquilamente podría ser una función aparte. No lo voy a hacer en este ejercicio porque, bueno, si alguna persona no vio la grabación y está viendo la grabación de ayer y entra a este ejercicio, no va a entender nada. Pero vean cómo esto se puede aplicar a cosas que ya habíamos visto antes. Por ejemplo, esto. Acá, ¿qué es lo que nosotros solemos hacer? Mismo ejercicio 1. Solemos hacer cuando pedimos un string y queremos utilizar un método, como el to lowercase, el to uppercase, etc. Bueno, vean que siempre hacemos un prompt y siempre hacemos este if. Podría ser una función que se encargue de generar el prompt, por ejemplo. Voy a hacer un ejemplo mío acá. Una función const o pedir string, que es una función el cual recibe un mensaje. Ok, y va a ser esto. ¿Dónde está ejercicio 1? Acá. Va a ser esto. Texto. Por favor, gracias. Texto. Prompt. Acá en lugar de utilizar algo, utilizo el parámetro, mensaje. Y lo que hago es a esta variable texto
la retorno. Y ahora, cada vez que quiera solicitar un texto, sí o sí, hacer un prompt en el cual me devuelvan un texto, utilizo directamente esta función. Y ya está. Ya no me tengo que estar preocupando de hacer esto cada vez que quiero usar un método. ¿Ven? Las funciones son bastante flexibles. Puedes hacer mucho con ellas y más si sabes cómo comunicarlas correctamente. La clase que viene vamos a hablar un poquito más de esto de combinar funciones, pero lo que les recomiendo mucho es que lo practiquen, porque es uno de los temas principales de la carrera y les va a ser muy útil. ¿Podrían hacer todo en una sola función? Sí. ¿Qué es lo que se suele hacer realmente? Una función por acción. Van a ver que casi siempre pueden separar sus funciones en acciones. Bueno, de esa manera es lo que se suele trabajar. ¿Se entiende esto? ¿Dudas, consultas de este tema? Bien. Perfecto, genial. Bueno, gracias. Entonces, por último, una regla de oro y una frase filosófica. El retorno es el último mensaje que deja la función antes de morir. Una linda forma de pensarlo. Por último, regla de oro. Los parámetros y los argumentos es básicamente la forma. Se usan principalmente para que la función no tenga que decidir desde dónde llega el dato, si es desde un prompt, un confirm, un formulario, base de datos, etc. Le da igual. Sirven para cualquier origen de información. Esa es la idea de utilizar parámetros y argumentos. Ahora, el retorno es para que la función no decida si se va a mostrar a través de document.write, alert, irá a una base de datos o se mostrará como contenido de una etiqueta HTML. Le da igual a la función, no es la idea. Es para cualquier destino de información. Esa es la mejor forma de pensarlos, siempre. Mira, podría haber usado alert en lugar de esta cosa que dice acá. Pero bueno, de hecho, lo voy a hacer. Alert. Tran. Pues ustedes no vieron esto, así que mejor no mezclarlo. Y lo muestre en un alert. Tal cual está acá. Bien. Y ahora sí. Con esto terminamos la clase. Denme un segundo, algo que también tengo que hacer acá. Console alert. Pues después le quedan los apuntes todos desordenados, no es la idea. Así que, ¿cuál es la idea ahora? Y en este tiempo que quedan, esta media horita, la idea sería practicar. Vamos a realizar un ejercicio en conjunto. En este caso, tenemos una función que se llama calcular impuesto, el cual le pedimos al usuario un precio y un IVA. Por defecto, el IVA va a ser de un 21%, pero puede ser entre 0 y 100. Los valores deben ser pasados a través de parámetros a la función calcular impuesto, que calcula el IVA seleccionado y devuelve el siguiente mensaje. Precio, IVA, total, El mensaje debe ser devuelto por la función e informado con un console.info. La función verifica que los datos sean válidos. En caso de no, tenemos que notificarlo. La función no hace el ingreso ni el egreso de la información por parte del usuario. Ya dijimos, esta función le va a llegar los datos y va a devolver data, pero no va a mostrar ni pedir nada. Y por último, para ponerle más simple, no se pueden utilizar variables globales. Oh. Para esto, como les dije, las variables globales generalmente las vamos a ir reemplazando y cada vez utilizamos menos variables globales, ya que las podemos reemplazar con parámetros y argumentos. Acá es un buen ejemplo para ver esto, cómo podemos realizar un ejercicio relativamente complejo sin necesidad de crear una sola variable. Voy a venir acá, ejercicio 1, y es este. Vean que tienen la función calcular impuesto y ¡tarán! También tienen el testeo. Es lo que solemos hacer a mano, generalmente. Vieron que cuando hacemos
ejercicio de cálculo, yo les recomendé que hagan, no sé si lo suelo hacer, pero al menos se los recomendé que hagan. Ok, primer valor 1, segundo 4, 7, 3. ¿Cuál sería el promedio entre estos? Perfecto. Una vez sabemos el valor que lo hicimos a mano, vamos a verificar que eso esté hecho que el código le salga correctamente. Bueno, eso mismo está acá. Es para que no tengamos que estar, ok, voy, abro el prompt, ingreso un 5, perfecto, funciona. Actualizo un 8, perfecto, funciona. No, paja. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, tarán, directamente ejecutamos las cosas y le pasamos los valores. Si ven acá, van a tener en un on-click algo que ustedes no tienen que hacer, recuerden, no se hace. Bueno, en realidad este es como que está un poquito más justificado, pero tranquilamente podría ser una función. Hay un console.log, un calcular impuesto, un parseInt, un prompt, parseInt, prompt, como ven, los valores. Bueno, para no tener que estar actualizando todo eso, directamente hacemos el testeo acá. Y tienen todos los posibles casos. Le dice cuál anda, cuál no anda. Una vez terminado de testear, podemos ejecutar esto. Y acá tenemos lo mismo que tenemos acá, pero en código. Es para que lo puedan ver aparte. Y acá abajo hay algo que ustedes no van a entender y no necesitan hacerlo. ¿Por qué? Porque si abrimos el archivo, ¡tarán! Un formulario. Sé que no vimos formularios, sé que no sabemos manejar eventos, del todo. Está bien, no importa. ¿Para qué es este formulario? Es básicamente para ejecutar lo mismo y mostrar la respuesta de otra manera y que vean que la función sin inmutarse va a funcionar igual. Tanto si lo hacemos desde un formulario o si lo hacemos desde prompts. Y ahora sí, vamos a comenzar en estos pequeños 20 minutos un poco lo que podemos hacer. En este caso, tenemos el precio, que es null. ¿Por qué? El precio es obligatorio. Ya dijimos que lo inicializamos con un valor no útil. Y después tenemos el impuesto, que es un 21. En este caso, vamos a comenzar primero que nada por el precio. Y acá una aclaración que también me olvidé de hacer. ¿Qué debería de ir primero? ¿Los parámetros obligatorios o los opcionales? Yo creería que los obligatorios. Y Va, no creen sé. Yo por descarte. exactamente, perfecto. Siempre van primero los obligatorios. Es un detallito como lo voy a mencionar. ¿Por qué? Porque un opcional, como bien dice, podés no ingresarlo. El obligatorio lo tenés que ingresar así. ¿Por qué vas a no ingresar 5 valores para poder ingresar un obligatorio? Es como, la lógica no te dice que podés hacer eso. Primero comenzás por los obligatorios que tenés que ingresar sí o sí y después cualquier cosa ingresar los opcionales. Bien, en este caso, precio es obligatorio, impuesto opcional es 21. Ahora, tenemos acá calcular impuesto. Vean cómo cada función está dentro de un console.log. Eso es a propósito. ¿Por qué? Porque acá nosotros no hacemos ningún console.log para mostrar la data, sino que hacemos un return. De hecho, ¿qué es lo que tenemos que retornar? El siguiente texto. Ahí está. Nosotros tenemos que hacer un return de esto. Precio va a ser valor, que en este caso lo vamos a tomar como precio. IVA va a ser el porcentaje de IVA, que en este caso sería el parámetro impuesto. Y total, valor con IVA, que en este caso va a ser lo que apliquemos acá después. Bien, vamos a comenzar. Como siempre, nosotros tenemos que verificar, primero que nada, que tenemos algo en precio. Vamos a hacer eso. No se recibe ningún argumento. Esto debería de ser el primero. Actualizamos acá. Vamos a ver, abrimos la consola y vemos calcular impuesto, precio, IVA, Vemos que todo funciona. En este caso, sin enviar nada. Bueno. Así que, comenzamos. Verificamos que precio sea distinto de null. ¿Cómo hacemos eso? O que precio es null. Si entro acá, no tengo un precio.
En entre paréntesis de if tenés que poner igual a null. Y Precio igual a igual. null. Ok, está perfecto. Bien, estaba esperando que digan un error, pero bueno, esto está bien. ¿Por qué si yo pongo acá, vieron que nosotros podemos omitir esto por esto? ¿Recuerdan que es lo mismo? ¿Recuerdan esto de resolución de condicionales? Sí, Bien, ¿por qué acá es obligatorio que pongamos precio igual null? porque precio ya está declarado como null, inicializado como null. Está bien, pero acá también me podrían enviar un null o me podrían enviar un undefined o lo que sea. Está bien. La cosa está en que si nosotros venimos acá, tenemos que null se resuelve como false. Vean esto, lo que yo quiero explicar es esto. Si nosotros ponemos esto así, null es igual a false. Si a eso lo negamos, se convierte en un true. Por ende, entra. En general, nos lo podríamos ahorrar. Sin embargo, estamos trabajando con números. Vean el 0. 0 se resuelve como false. 0 se resuelve como false. Esto también terminaría en true. ¿Puede que el precio sea 0? Bueno, en este caso lo vamos a dejar como opción. Por lo tanto, no podemos utilizar el negado. Acá sí o sí preguntamos contra null. No utilizamos guión precio porque 0 se resuelve como false también. Pero bueno, tenemos acá. No tengo un precio. Entonces, primero que nada, tengo que detener la ejecución. ¿Cómo detengo? Con un return. Exactamente, con un return. Y ya que estoy utilizando un return, podría devolver el mensaje. Voy a venir acá y voy a poner error. 2 puntos. El precio es obligatorio. Actualizo. Ups, disculpen. Acá. Este ya está. Este. No. Y ahí veo. Calcular impuestos. Si no me envías nada, error. El precio es obligatorio. Genial. Ahora, calcular impuestos. Me envían un NaN. Veo que tengo problemas. Entonces, vamos a solucionar eso. ¿Cómo hacíamos nosotros para preguntar si algo es NaN o no? Usando el list nan. Exactamente. Is NaN, precio. Si llega a ser que precio es NaN, entonces lo voy a entrar acá. Si no, salgo. Por lo tanto, puedo hacer otro return acá que diga el precio es inválido. Es un valor inválido. Ups. De esta manera. Vean cómo tener una checklist realmente te ayuda bastante porque vas testeando todas las posibilidades. Y ahí tengo. Error, el precio es un valor inválido. Perfecto, voy a agrandar un poquito más. Ahí está. Tercero, acá tenemos nan. El precio es un valor inválido. Bien, esto se resuelve. Acá tenemos un nan y un valor, en este caso, nan inválido, 30 válido. No nos importa, todavía da igual el valor del impuesto porque tenemos un nan. Tenemos un precio válido, pero este es inválido. ¿Cómo lo podríamos resolver? Ahora el impuesto, estamos en este. El impuesto es inválido. Debería de quedar en 21, su valor por defecto. ¿Cómo podríamos hacerlo? Y Sí, si está como por defecto, no lo tendríamos que llamar y ya está. sí, pero pensé que acá, aunque está con su valor por defecto, lo estoy pisando. ¿Se entiende? Sí. Está bien, está el 21. Utiliza su valor por defecto en este caso. Pero acá no es que no lo estoy enviando,
sino que estoy enviando un valor, pero ese valor es erróneo. Por lo tanto, también tenemos que tener cuidado con eso, de que nos envíen algo y ese algo no nos sirva. Por lo tanto, podríamos venir y recibimos un valor para el precio que anda, y como el argumento es inválido, debería de quedar en 21. Voy a poner un grab para no tener, para que puedan ver todo correctamente. Sí, grab, ahí está. ¿Cómo verificamos si el impuesto es válido? Es un valor válido. ¿Le tendríamos que poner un rango? Sí, primero que nada, verificar si al menos es un número. Un número. Exactamente. Podríamos decir que esté en un rango. Voy a comenzar con un if. Y si entramos acá, voy a hacer un ratón de el precio es un valor inválido. Tenemos que asegurarnos de que sea un número. Por lo tanto, si entro acá, tengo un valor que no es un número. Entonces, ¿Iría un isnan? también, exactamente, isnan para impuesto en este caso. Si esto se cumple, estarán acá, error. El precio es un, el precio no. El impuesto es un valor inválido. Bien, y acá tenemos un número válido, pero en este caso está fuera de rango. Por lo tanto, vamos a hacer la siguiente validación. Este. Recibe un argumento válido, el precio, y como argumento pasa un impuesto que es inválido. Debería de quedar en 21 también, porque no está en rango. No está en rango. Voy a poner otro if acá también. Y en este caso, si entro, el impuesto tiene que estar entre 0 y 100 inclusive. ¿Qué preguntamos? ¿O qué condición ponemos? Impuesto tiene que ser mayor que 0 o, Impuesto, o menor o igual que 100. impuesto mayor o igual a 0 y o, El igual al 0 diría que no, o sí. está bien, porque Tiene que pensá ser que, mayor a 0 o menor o igual a 100. venimos acá, o menor impuesto, menor o igual a 100. Esto significa que si yo tengo un 88, es un impuesto válido. ¿Este se cumple? ¿True o false? ¿No tendría que ser I? Digamos que es sí, está bien. Pero ¿esto es lo que me sirve o lo que no me sirve? Lo que te sirve. Ok, y si yo ingreso un 88, acá le estoy diciendo que es inválido o que es válido. ¿Que es válido? Error, el impuesto tiene que estar entre 0 y 100. Lo tenés que negar. Lo puedo negar, exactamente. Puedo venir acá y lo niego. ¿Por qué? Porque si me ingreso un 88, ambas cumplen. True. Bien. Me está generando el efecto inverso. Si ingreso un menos 10, es inválido. Este no se cumple. Este sí, pero bueno, false. No entro. Lo niego. Si no, puedo ir por el camino de lo que no me sirve. Che, si llega a ser que impuesto es menor a 0 o que impuesto es mayor a 100, entonces te digo, esto es inválido, ya que tiene que estar entre 0 y 100 inclusive. Recuerden que acá estamos diciendo los mensajes de error, pero pueden ser cualquiera de las dos formas. Vamos acá, actualizamos. Esto sería como las validaciones, pero aplicados a condicionales. Bien, vemos que este está todo bien. Ahora, acá tenemos solo enviando el precio. Vemos que no hay problema,
¿Por qué? Porque utiliza el valor de IVA por defecto. Sin embargo, acá ya hay un error. Es un string. Y veo que me lo toma como un string. ¿Cómo lo podemos solucionar en este caso? Bueno, ya que vamos a realizar operaciones aritméticas, y también para evitar problemas con strings, vamos a utilizar o vamos a parsear el valor luego de saber que tenemos algo. Es decir, si esto no se cumple, tengo un valor en precio. Bueno, lo voy a parsear. Parseing precio. ¿Con esto qué pasa? Acá tengo dos posibles valores. ¿Cuáles serán esos dos posibles valores? Uno, un número, un posible número. O dos, un NaN. En este caso me puedo ahorrar una tercera condición que diga, che, mira, si esto no se cumple, si esto es un string con comillas o espacios, bueno, entonces No, te despreocupás. ¿Por qué? Porque una vez sabes que tenés algo, que precio es distinto de null, tenés un valor. Ese valor puede ser un número, un string, number, boolean, lo que sea. Bueno, agregas un seguro diciendo, che, mira, te voy a parsear y reducís las posibilidades. Ahora tenés o un número válido o un NaN. No te puede dar otra cosa. Y ya esta validación se encarga. Actualizamos y ahí, error, el precio es inválido. Acá vemos que dice, el precio es válido. Y de hecho está parseado. Y por último, acá tenemos el precio es válido y el IVA. Bien, la clase que viene vamos a realizar la parte de el impuesto y terminamos. Pero en general las validaciones ya estarían. De hecho, es algo que podemos aplicar acá. Vengo acá, calcular impuesto, 10, 20. Y en la consola me dice, che, mira, precio 10, IVA 20. Si intento hacer lo mismo con un valor inválido, ACD, ACD, mira, tenés un error, el precio es un valor inválido. Si hago lo mismo acá, 10, 20, precio IVA, ASD, error, el precio es inválido, ASD, 103, IVA, utiliza el valor por defecto. Bueno, acá estamos teniendo un problema. ¿Por qué? Porque acá también deberíamos de hacer lo mismo con impuesto. Isnan, precio, y hacemos lo mismo con el impuesto. Porque si no, puede pasar lo mismo de que me ingresen a CD, impuesto. Tarán. Calculamos ASD, el impuesto es un valor inválido. Tarán. Y bueno. Pero los cálculos se los dejo para ustedes. Acá lo que quería probar yo era el impuesto y el precio. Profe, esta Sí. diapositiva 5 todavía no está cargada en los... Se los voy a subir en la semana 3 y los archivos también se los subo ahora al terminar la clase. Dale, muchas gracias. Perfecto. Bueno, les voy a tomar lista y si no hay dudas o consultas, ya se pueden ir. Mañana, noche, tarde. Bien. Déjenme separar pantalla. Y voy a comenzar por los que se fueron. Tac. Décima. María Laura. María Emilia está. Sí, perfecto. Bien. Yo discutí eventos, un clic. Perfecto. Bien, comienzo. Merlo. Prado. Presente. Ameijeira. Presente. Avendaño. Valsebre. Presente. Berenguer. Bocuti. Presente. Cabrera. Celeste. Cabrera presente. Perfecto. Clares. Coliueque. Crowley. Presente. Cuevas. Presente. Bien, los decimos están. De Simón. O Simone. Ticio.
Durán. Martina. Bien. Durán Nicolás. Presente. Fernández. Guerini. Yo estoy presente, profe. Fernández. Bien, perfecto. Guerreiro. No, Guerrero. Jofre. Presente. Presente. Ledesma. Presente. Juan y Ledesma Luciano. Lo Tártaro. Macri. Presente. Perfecto. Martínez. Uy. Respeto, por favor. Presente. Martini. Presente. Mendoza. Miño. Oliva. Aquí. Pallero. Presente. Pereira. Rivera. Presente. Roberto. No, Roberti. Presente. Perfecto. Romero. Eschamun. Sotelo. Presente. Y Traversi. Presente. Perfecto, gente. Entonces, eso sería todo. Muy buena semana y nos estaríamos viendo el viernes. Gracias, profe. Nos vemos. No, profe. Chao, profe, gracias. Adiós. Chao.